Bueno, ya he agregado pues algunos registros adicionales. Acuérdense que en los procesos de minería de datos es importante la cantidad que tenga de los mismos. Aquí, por ser un ejemplo, tengo solamente 7 registros, pero realmente uno debe tener una cantidad considerable. Por ejemplo, hacer un sistema, pero que nada más tenga 100 registros, realmente eso no es eficiente. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso en algunas ocasiones e incluso algunas temáticas de las que propusieron, eh, pues les puse ciertos interrogantes porque es muy importante el conjunto de datos y si de pronto no tienen acceso al conjunto de datos o no lo van a poder construir, realmente no van a hacer un proceso bueno de minería de datos. Entonces, bueno, ya una vez construido el conjunto de datos, simplemente pues viene crear el archivo ARFF o más bien guardar el archivo ARFF. Para ello damos en archivo, guardar como, vamos a colocar en el escritorio y colocamos, colocamos aquí archivo prueba.arff. Ojo, dice ARFF. Listo. Y damos en guardar. Si queremos editar el archivo nuevamente, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Aquí está archivo prueba. Damos a abrir con. Si lo quieren editar con blog de notas, Sublime, cualquiera, quedan ahí y miren, ahí está la información. Entonces, bueno, vamos a cargar ese archivo ARFF en la herramienta de Weka. Para ello damos clic donde dice Explorer o explorar y damos donde dice Open File. Vamos al lugar donde está guardado y damos archivo prueba. Es más, miren, acabo de salir un error. Dice eh, valor nominal no declarado en el encabezado. Leer el token aprobada. Miren, me acabo de equivocar y dice aprobada y es aprobada. Entonces me dirijo al archivo de prueba, le damos editar, línea 14. Aquí es donde tenemos la dificultad con bloc de notas. Podemos, vamos a ver si Sublime. O el WordPad creo que da el. No, tampoco. Aquí está. De todas maneras ya lo encontré. Aquí. Aprobado. Listo. Nuevamente abrimos el archivo. Listo. Ahora sí cargo.
miren que ya él tomó los datos de aquí del bloc de notas y los cargó en la herramienta. Cuando los carga me aparecen todos los atributos que definimos en la parte del encabezado. Miren, aparece edad, nota 1, nota 2, nota 3 y la variable de clase que es aprobó. Por lo general la variable de clase siempre la vamos a encontrar al final, por lo general. Y miren que él toma, por ejemplo, en el caso de la nota 1, él me dice cuántas notas 1 hay aprobadas y cuántas hay reprobadas. Si nosotros hacemos el conteo aquí, sería nota 1, serían 1, 2, 3 y 4 reprobadas. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la edad, esos valores que son numéricos, él siempre va a tender a decirme, por ejemplo, cuál es la mínima edad, cuál es la máxima edad y el promedio o la media y la desviación estándar. Entonces con esto yo puedo decir, por ejemplo, un ejemplo sería que las personas que están dentro del curso X tienen una edad mínima de 17 y tienen una edad máxima de 31 años. Y el promedio de edad es de 21 años en este caso. Adicionalmente le podemos decir que existen o en la primera nota la mayoría de las personas o más del 50% de las personas está con la nota reprobada. Adicionalmente podríamos decir, por ejemplo, que 4 personas aprobaron la asignatura y 3 personas no aprobaron la asignatura. Entonces fíjense que Weka es una herramienta que me está permitiendo visualizar la información, pues digamos de forma muy completa. Adicional, cuando uno carga el conjunto de datos, se habilitan las pestañas de las tareas que podemos realizar dentro de Weka en los procesos de minería de datos. Por ejemplo, tenemos opciones de hacer procesos de clasificación, que es una tarea. Aquí también podemos hacer a la vez predicción. Aquí podemos hacer clustering. Aquí si le damos donde dice choose, tenemos los métodos de clustering. Aquí tenemos los métodos de clasificación. Tenemos reglas de asociación. Hay unos procesos que son de selección de atributos y hay otros que es para visualizar la información. Entonces, bueno, una vez construido el conjunto de datos, pues ya simplemente escoger qué tarea de minería de datos vamos a realizar y aplicar los métodos. Y él nos entrega, por ejemplo, la matriz de confusión con todas las métricas ya calculadas. Entonces, pero eso lo vamos a ir haciendo a medida en que estemos avanzando en el curso. Entonces, espero que les haya quedado muy claro la forma en que deben crear el conjunto de datos. Y la idea es que ustedes ahorita se coloquen a crear el posible conjunto de datos que ustedes van a utilizar. Hay que tener en cuenta que ustedes deben identificar desde ya cuáles son esas variables o esos atributos que van a utilizar para el proceso de minería de datos. Lo que debemos tener claro es cómo acceder a los datos y cuando ya accedan a los datos o los tengan listos, entonces ya pues procedemos a prepararlos, que ya pues eso lo vamos a ver en el desarrollo del curso. Adicionalmente, a ver, hay que tener en cuenta que y yo se los mencioné, que muchas veces cuando nosotros estamos preparando los conjuntos de datos, no toda la información viene completa. Por ejemplo, aquí en este caso yo puedo tener una persona que me coloque, por ejemplo,
que tiene 100 años. Entonces vamos a abrir nuevamente el archivo. Entonces miren, aparece una persona con un máximo de 100 años y a eso se le conoce con el nombre de un dato atípico. Atípico porque es algo que no es esperado, es algo que está fuera de los rangos normales. Por ejemplo, una persona que tenga 100 años es algo difícil de encontrar y más en un curso. Entonces, eso es un dato atípico. Cuando existe un dato atípico, debemos tener cuidado, pues porque ese valor o debe ser reemplazado o la fila completa debe ser eliminada. Entonces, en ese caso, si lo vamos a reemplazar, pues ¿con qué valor lo reemplazamos? Es un interrogante que pues muchas veces los investigadores se plantean porque pues ese dato puede afectar el proceso completo de la minería. Entonces, por lo general, lo que se tiende a realizar es, si es, por ejemplo, una operación matemática, hay que ver si uno colocando un 0 o un 1 afecta a la operación. Pero si estamos hablando de la edad, colocar una edad de 0 pues no tendría sentido. Y colocar una edad de 1 pues tampoco lo tendría. Es por ello que en estos casos, cuando no queremos afectar el procedimiento, entonces colocamos la media. Es decir, que aquí vamos a colocar 32 años, que es la media. De esa manera, pues ya no estoy afectando de manera significativa el conjunto de datos. Otro proceso importante dentro de la preparación es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos una encuesta, le preguntamos a la persona, por ejemplo, dígame su edad, dígame su nota 1, nota número 2, 3 y si aprobó. Y resulta que la persona me dejó un espacio en blanco. Entonces, eso es conocido como dato faltante. Ese dato faltante afecta el proceso de minería de datos. Y al igual que con el dato atípico, yo debo definir si elimino todo el registro completo o si definitivamente reemplazo el valor, ¿cierto? Entonces, eh, muchas veces en estos casos solo tenemos dos opciones eh, y no hay, digamos, una opción muy clara, pero al final nosotros sabemos que la persona sí va a aprobar la asignatura. Entonces, aquí el valor que podría tomar, pues es indiferente porque ya la persona ganó las dos notas anteriores, entonces aquí da igual si la gana o no. Entonces yo puedo colocar aprobado. Y si me quiero evitar problemas, porque a medida que crece el conjunto de datos es más difícil, entonces puedo eliminar el registro y tampoco hay ningún problema. Ahora, si estamos hablando que vamos a eliminar 100 registros porque están como datos faltantes, ahí estoy afectando directamente el conjunto de datos. Entonces hay que tener muchos cuidados. Uno, datos atípicos. Otro, datos faltantes. Y también, eh, bueno, hay un filtro que vamos a utilizar más adelante que se llama balanceo de los datos. Cuando nosotros hablamos de balanceo de los datos, hacemos referencia a lo siguiente. Si les estoy enseñando a hacer operaciones aritméticas, por ejemplo, suma y resta, y yo les coloco 10 sumas y 2 restas, el sistema va a aprender a sumar y va a tener dificultades con la resta.
Entonces, cuando nosotros identifiquemos esa situación, es necesario hacer un proceso de balanceo de los datos. En este caso, nosotros tenemos 4 personas que aprobaron la asignatura y 3 que no aprobaron la asignatura. Es decir, que no es necesario hacer un proceso de balanceo. Pero en su momento les explicaré por qué no todos los conjuntos de datos vienen pues totalmente preparados. Entonces eso es muy importante. Mm, Otra cosa muy importante es poder definir el grado de relación entre las variables. Para ello existe algo que se llama el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación me permite identificar, como su nombre le dice, indica, correlación es la relación entre las variables. Entonces, muchas veces nosotros encontramos en los conjuntos de datos que los datos están muy relacionados. Por ejemplo, que yo pueda tener una variable que se llame clima y otra que se llame, por ejemplo, calor o temperatura. Esas variables son muy similares e incluso algunas veces pueden ser exactamente las mismas. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar pues esas variables y aplicarles un análisis de correlación que me permita a mí crear un conjunto de datos de tal manera que sus variables no estén tan relacionadas, porque cuando las variables están muy relacionadas, eso afecta el proceso de aprendizaje, porque está aprendiendo a partir de unos atributos que son similares y que ya tienen una tendencia hacia cierto comportamiento. Entonces nosotros debemos procurar de que los datos sean dispersos, que sean con variables que no están relacionadas para que él pueda aprender en muchas situaciones totalmente diferentes. Ya ahora les voy a explicar cómo hacer el análisis de la correlación.